Y, por ejemplo, si este 3 que ponemos es un mínimo, ¿no? Nosotros si decimos, no, a mí me parece, y es un argumento válido, José Caso, ¿no? Nosotros podemos decir, no, pero de repente 3 es muy poco, no, yo quiero que los pasos 1 y 2 estén bien interpolados. Yo puedo decir, no, yo quiero que el mínimo sea 6. ¿No? Eso es válido, ¿no? Yo puedo decir, ya voy a interpolar mis pasos 1 y 2 con un mínimo de 6 compósitos, y ya, donde no interpola pasos 1 y 2, yo lo interpolo y el resto con ya un mínimo de 3 o un mínimo de 2, que importa, ya no me interesa cómo sale. Y estarías obligando a lo que haga con 3 taladros, digamos. Claro, mínimo 3 taladros, puede ser hasta 4 o 5, dependiendo. No siempre va a encontrar 2 muestras del mismo dominio, hasta 6 taladros, ¿no? Pero tú quieres que esté bien interpolado, ¿no? Entonces, eso es potestad del que interpola, ¿no? Y más o menos una función de qué tan bien tú crees que debe estar interpolado los datos, ¿no? Tú crees que con 6 datos es lo mínimo que tú crees que te va a dar un buen resultado en tu bloque. Entonces, pues, porque recuerden, ustedes necesitan este número de datos para calcular la media que luego se usará en ordinario Kriging para calcular el valor en ese bloque, ¿no? Si solo usan 2 datos o 3, esa media no va a salir tan precisa, ¿no? Entonces, esas son posibilidades que ustedes pueden usar. No siempre se limiten a que este valor simplemente sea el menor posible. Ustedes piensen primero, ¿cuánto es los mínimos datos que yo considero que debo tener para obtener un buen valor en mi bloque? Y ese debe ser lo que ustedes pongan acá. Esto en parte va a estar también relacionado al máximo, ¿no? También al mínimo. Si el mínimo y el máximo son casi iguales, es... Una pregunta. Si calculamos un NN, tendría que ser todo 1 a 1. Claro, un NN es básicamente, simplemente a todos le ponen. Es la manera en que nosotros calculamos NN. Aunque Mindsight tiene un programa especial para NN, en vez de estar seteando todos los dominios, todo que ya está seteado para el Kriging, simplemente agarramos el seteo del Kriging y máximo le ponemos 1, mínimo 1 y máximo record 1. Ese es un NN. Estamos forzando a que solo agarre una muestra. Y una de las cosas que es obvio, pero que vale la pena aclarar, es que Mindsight y bueno, todos los software de interpolación, cuando tienes un bloque acá, tienes una serie de compósitos ahí, y tu elipsoide de búsqueda, ¿no? En tu elipsoide de búsqueda va a haber un cierto número de compósitos. A veces ese número de compósitos es mayor que el compósito máximo que tú quieres. Entonces, siempre todos estos software escogen los más cercanos que cumplen el requisito, ¿no? Por ejemplo, si tú has puesto un máximo de 6, va a agarrar los 6 más cercanos. Si has puesto un máximo de 1, va a agarrar el más cercano al bloque, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de estos, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, supuestamente el software puede encontrar en el elipsoide de búsqueda un montón de valores, pero va a usar siempre los más cercanos al bloque. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro? Hace un momento cuando dijiste el máximo, un ejemplo, no mínimo 2 y máximo por taladro 2, la pregunta que dijiste que deberíamos hacernos siempre es ¿cuál sería el mínimo de...? El mínimo de compósitos que nos puede dar un buen valor para nuestro bloque. Pero la cosa es, hay que recordar varias cosas, ¿no? Primero, en general nosotros, en especial en lo que es estimación de recursos de largo plazo, nos interesa tener buenos valores para cada bloque, pero no nos interesa tener cada bloque un valor exacto, un valor, bueno, no, nunca lo vamos a poder,
A nosotros nos interesa más la distribución de los valores en los bloques que los valores individuales de cada bloque. Nuestro objetivo no es encontrar cuál es el valor de un bloque dado, es el valor total de los recursos de antamina, ¿no? Recursos indicados, medidos, y que estén más o menos distribuidos, más o menos lo más parecido posible a la distribución real, espacial de estas leyes. Pero nosotros estamos conscientes que con los datos que tenemos nunca vamos a poder encontrar un valor bueno para ese bloque, ¿no? Aún con los bajos no vamos a poder encontrar el valor real de los bloques, siempre va a haber un error, ¿no? Igual acá. En este caso en particular, nosotros no vamos a minar en función del modelo a largo plazo. Entonces los valores de bloques individuales no nos interesan. Entonces la idea es tratar de obtener valores que en promedio estén bien, ¿no? Entonces, si nos enfocamos allá, yo quiero que mi bloque esté bien estimado, le pongo 20 mínimo, ¿no? Y 50 máximo, ¿no? Entonces, también ese no es el objetivo, porque hay que recordar que para el programa a largo plazo, nosotros lo que nos interesa más que el valor individual de cada bloque es el valor de los recursos totales. Y combinado con eso, que estén lo más parecidos posibles en cuanto a la distribución espacial de los valores, especialmente si identificamos zonas de alta ley, que esas zonas de alta ley más o menos estén por ahí. Los valores exactos de los bloques de repente no van a corresponder a la realidad, pero más o menos hemos identificado que una zona de alta ley por acá, una zona de baja ley por acá. Esa es la idea. Valores individuales de bloques no nos interesan. En OR control es un poco distinto. Ahí sí nos interesan los valores individuales porque vamos a minar en función de eso. Si el valor de ese bloque es menor que el cutoff, pero nosotros decimos que es mayor que el cutoff, vamos a estar minando algo que es desmonte, ¿no? Entonces ahí sí nos interesan valores individuales. Por eso en OR control vamos a tratar de obtener quizás un mínimo de muestras mayor, un máximo de muestras mayor, porque vamos a tratar de obtener valores mejor definidos. Aparte que ahí tenemos un muestreo mucho más cercano al bloque, entonces eso también ayuda, ¿no? Pero en este caso, modelos de largo plazo, valores individuales de los bloques no son importantes. Lo importante es la distribución global de los bloques. Nosotros estamos interesados en determinar cuáles son los recursos globales de antamina y que en cierta manera estén bien distribuidos espacialmente, más o menos como deben ser, ¿no? Que más o menos las zonas de baja ley, por ejemplo, inclusivo, estén bien caracterizadas, las zonas de alta ley estén más o menos bien caracterizadas, más o menos por donde deberían estar, pero bloques individuales no van a estar pobremente caracterizados, ¿no? Comenzando que hasta la geología hay bastante incertidumbre, ¿no? Hay bloques que nosotros estamos diciendo un tipo de roca que al final cuando vamos a minar es otro tipo de roca. Si la geología está mal, ¿qué esperamos de las leyes? ¿No? Esa es la realidad de modelos de largo plazo, ¿no? No hay que enfocarnos tanto en que cada bloque debe estar bien, ¿no? Estamos tratando de determinar el conjunto, ¿no? Porque es imposible, la información de la que disponemos es muy pobre para hacer estimados individuales buenos. No vamos a poder estimar cada bloque por. Entonces, ¿qué hay de la reconciliación? ¿Qué hay entonces de la Pues en la reconciliación nosotros tratamos de ver grupos de bloques. Por eso lo hacemos trimestral, anual, a ese nivel. Porque si lo hacemos a bloque por bloque, la puedes hacer mensual, pero tienes que tener en cuenta, mientras más pequeño es tu periodo, menos es el tonelaje, más diferencia va a haber. ¿Cuál es la definición que usamos para recursos indicados? Es recursos que tienen una variación de más o menos 15% anualmente. Medidos es más o menos 15% trimestralmente. O sea, en general, nosotros no debemos ver a menos de trimestral. Porque ni siquiera el medido está definido en un volumen mensual. El medido está definido que tu error debe estar más o menos 15% dentro de un trimestre. No, ustedes cuántos tonelajes sacan en un trimestre, son 100
100 por 90, 9 millones. 9, 10 millones de toneladas. Ese es el volumen mínimo que deben de usar para comparar. Volúmenes menores que eso, el error es tan grande que no vale la pena estar mirando. Volumen. En toneladas. Ajá. Pero no en zonas. No, claro. No, si comienzas a mirar zonas más pequeñas, obviamente es de esperarse que el error va a ser más grande. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Por eso en medido tú esperas que sea más o menos 15% trimestral e indicado más o menos 15% anual. ¿Qué podemos hacer? Porque con el modelo de recursos hacen presupuesto para el próximo año. Y en base a ese presupuesto se hace un montón de planes, de eventos concentrados. Entonces ahí siempre tenemos un problema. ¿Cómo podemos solucionarlo? Porque no consigue. Hay que ver cuál es la diferencia. Primero hay que ver si están tratando de obtener más precisión del modelo de lo que realmente pueden obtener. ¿No? Hay que ser realistas. La minería es así. De repente están tratando de hacer las cosas con una precisión que es irreal. ¿No? No sé, yo no sé qué está pasando, esa es una posibilidad. ¿No? Una posibilidad es eso. Nuestra capacidad de predecir lo que está pasando es limitada, en especial en función de la información de la que disponemos, ¿no? En parte por eso se ha inventado el modelo de mediano plazo, porque el modelo de largo plazo a lo más lo puedes usar para planeamiento trimestral, ¿no? Y aún en planeamiento trimestral va a tener un gran porcentaje de error, ¿no? Es más que todo para planeamiento anual. Para planeamiento trimestral puedes usar el modelo de mediano plazo, que esa es la idea, ¿no? Que ahí tienes información de los bajos, información de rijos cercanos a los bajos, y solo estamos extrapolando 5 bancos por debajo de la topografía actual. Entonces es un volumen relativamente reducido, con alta información, porque estamos cercanos a los bajos. Entonces ahí se puede hacer un mejor planeamiento. Pero aún así ahí hay error, porque en el primer banco por debajo de los bajos estás relativamente cerca de los bajos, es muy probable que las leyes estén cerca, pero a medida que te alejas ya es diferente. Y si tú comparas en las zonas que ya se ha minado un banco y miras el banco inferior, vas a ver que las leyes no son iguales, cambia de banco en banco. Entonces el grado que tú puedas extrapolar de un banco a otro es bastante limitado. Estamos tratando un skarn es bastante variable. Tu grado de extrapolación de datos de un banco para otro es bien limitado. La mejor forma de darte cuenta de eso es mira los planos de control. Vas a ver, mira un banco, mira el banco inferior, no se parecen en nada a veces, ¿no? Las leyes varían. A veces siguen tendencias, pero después desaparecen. Sí, ¿no? Entonces, a veces hay tendencias. La geología a veces cambia muy rápido de banco en banco. Cambia la geología, cambia las leyes, ¿no? Y cuando estás 5 bancos por debajo, tu capacidad de extrapolación es más limitada todavía, ¿no? Entonces, hay una correlación entre la geología y el geólogo. Lamentablemente Antamina es un depósito difícil en ese sentido, ¿no? Entonces es algo que hay que aceptar, que así es como es, ¿no? Entonces a veces hay que ver. Y si quieren más información, perforen más. No, esa es la verdad, ¿no? Si dicen que necesitamos pronosticar mejor a corto plazo, a mediano plazo, más infiltrating, es lo único que queda. Lo que han hecho, claro. ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿no? Nuestra capacidad de extrapolación va a depender de la información que tenemos, pero también de la geología. No es lo mismo tener un depósito perforado cada 50 metros, si es un pórfido, que algo como Antamina o una veta
de oro, ¿no? Una veta de oro cada 50 metros, en el mejor de los casos, te define inferido, ¿no? En un pórfido eso te despiden por perforar tan seguido cada 50 metros, ¿no? Es así, ¿no? O sea, todo depende de la geología, ¿no? Entonces hay que tratar de comprender, ¿no? Antamina es un depósito que para su tamaño está perforado, ¿no?, una gran densidad, ¿no? Es muy raro, ¿no?, depósitos de ese tamaño que tengan tan gran cantidad de taladros y con tan poco espaciamiento. Pero es porque es un escante. Muy pocos escantes de este tamaño. Luego, estrategias de búsqueda, ¿no? Esto es más que todo en cuanto al elipsoide de búsqueda. Es común, pero no es estrictamente necesario, que el elipsoide de búsqueda sea orientado paralelo a las direcciones principales del variograma, ¿no? Es mejor, pero no es estrictamente necesario. Si no va a estar orientado paralelo al variograma, entonces debe ser un elipsoide esférico, ¿no?, para no introducir error, ¿no? Porque si tu variograma es orientado así y tu elipsoide de búsqueda está así, ahí estás cometiendo error, ¿no? Pero, ¿no?, eso está mal, ¿no? Pero si tu elipsoide de búsqueda es una esfera que está así, entonces no hay problema, ¿no? O si quieres lo puedes hacer elipsoide que sea más o menos como paralelo a la anisotropía de tu variograma, ¿no? Pues, si lo vas a hacer anisotrópico, hazlo paralelo a tu variograma, ¿no?, y que más o menos respete a la anisotropía de tu variograma, ¿no? No va a ser que si es así, lo vas a hacer, está orientado así, pero más gordo así, ¿no? Que tiene más o menos, si lo vas a hacer anisotrópico, que sea la misma anisotropía que tu variograma. Si no, lo puedes hacer isotrópico, no pasa nada, ¿no? Como si tu variograma es fuertemente anisotrópico, muestras acá le va a dar poco valor, ¿no? Las muestras aquí le va a dar mayor valor. Entonces el variograma va a tomar un poco en cuenta eso, no va a pasar nada, no hay problema. Por eso, esto es en variografía en general no es tan crítico usar, en Kriging, perdón, no es tan crítico usar un variograma anisotrópico, pero si lo usan, úsenlo bien. Tiene que ser paralelo a la dirección de anisotropía de su variograma y que tenga el mismo, de preferencia que tenga los mismos cocientes de anisotropía de su variograma. Si no, mejor hagan esférico. Pero comúnmente seleccionan más grande que el alcance que tiene tu variograma. Ah, claro. Estoy diciendo en cuanto a la orientación, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos aquí a veces, ¿no? A veces nuestro variograma tiene un rango bien grande, ¿no? Pero en zonas con bastantes muestras nosotros queremos agarrar las muestras más cercanas al bloque. El bloque de repente está acá. Entonces nosotros primero agarramos algo así, ¿no? Es más pequeño que nuestro variograma, pero lo hacemos así porque queremos concentrarnos en las muestras que están más cercanas al bloque, ¿no? Pero en general vamos a usar un elipsoide anisotrópico que esté paralelo a las direcciones de anisotropía del variograma y que refleje la anisotropía de nuestro variograma, ¿no? De preferencia, pero por lo menos que sea anisotrópico así, ¿no? Que no sea así, pues, ¿no? Esa es la cosa. Si no se quieren dar el trabajo, no están introduciendo gran error usando un variograma, diré un elipsoide, en vez de elipsoide una esfera, ¿no? Eso es en cuanto a Kriging. Si van a estar usando inverso a la distancia, entonces ahí es más crítico usar, especialmente si están en un depósito con una fuerte anisotropía, es más crítico en inverso a la distancia usar elipsoide anisotrópico y que la anisotropía sea la correcta en cuanto a dirección y en grado de anisotropía, ¿no? Porque es la única manera en que ustedes van a poder hacer que la interpolación refleje esa anisotropía, ¿no? Como no están usando variograma, la única forma de hacer que los pesos asignados a las muestras reflejen la anisotropía en su depósito es usando el elipsoide de búsqueda y de preferencia usando las distancias anisotrópicas, la opción que use distancias anisotrópicas, ¿no? Eso es en inverso a la distancia.
En el caso particular de antamina, nosotros usamos más que todo Kriging, entonces ahí ya no es tan crítico, ¿no? Pero si van a usar de nuevo repito, si van a usar un elipsoide anisotrópico que sea orientado para el variograma, si no pueden estar introduciendo errores. Si no se quieren dar el trabajo, mejor férico. En general, no hay problema en usar muestras más allá del rango de búsqueda, ¿no? En Ordinary Kriging, en particular, es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar bien la media para el Kriging. La media está en función de las muestras. Si limitamos demasiado nuestro rango de búsqueda, vamos a encontrar muy pocas muestras, no vamos a poder definir bien la media que va a ser usada al momento de calcular los pesos, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Obviamente, en general, eso va a producir error, así que esto casi siempre es mejor en las zonas de poca confianza, pero en general no hay problema en usar muestras más allá del rango de búsqueda, no rango de búsqueda, sino del rango del variograma. Y luego, el otro aspecto es el uso de octantes y cuadrantes. Esto es más que todo importante cuando tienes, en Kriging, cuando tienes una gran cantidad de datos, ¿no? Y en particular esto va a ser más crítico en el control. En el modelo a largo plazo ocurre, pero no es tan frecuente que justifique estar dándose el trabajo, aparte que siempre usando octantes o cuadrantes introduce problemas, ¿no? Nosotros tenemos nuestro bloque, lo tenemos parece un cuadrante, y tenemos dos muestras aquí, dos muestras acá, o por decir, ¿no? Tenemos 3 muestras acá, y una muestra acá, ¿no? ¿Y qué pasa si le decimos un máximo de 2 por cuadrante? En este caso, estaríamos mejor usando todas las muestras que están limitando por cuadrante, ¿no? Entonces, a veces el usar cuadrantes introduce artefactos también, ¿no? Entonces, solo en uno de los casos en los cuales, por ejemplo, puede ser útil es cuando usas blast holes y hay excesivo número de blast holes, de repente ahí puede justificarse usar cuadrantes para tratar de obtener muestras totalmente alrededor de tu bloque, ¿no? En vez de que agarres solo las muestras de un lado, que con eso de repente ya agarras todo el máximo que necesitas. Si lo limitas por cuadrante vas a poder encontrar suficiente muestra. Eso casi siempre va a ocurrir cuando tú sabes que va a haber un montón de muestras en todas direcciones, ¿no? Entonces, si sabes que va a haber un montón de muestras en todas direcciones, no hay problema en limitar por cuadrante o por octante, ¿no? Pero si sabes que solo de vez en cuando va a ocurrir, mejor no usarlo, ¿no? Más es la probabilidad de que introduzcamos errores y estemos eliminando muestras que deberíamos usar. En el otro caso en el cual es importante es en inverso a la distancia. En inverso a la distancia, el uso de cuadrantes o octantes es la única manera que nosotros vamos a tener para controlar el efecto del clustering de muestras, ¿no? Entonces, en inverso a la distancia, el uso de octantes cuadrantes nos puede ayudar bastante a mejorar la calidad de la interpolación. En especial cuando tenemos bastantes muestras. Si tenemos pocas muestras, no le va a hacer, más es lo que puede introducir artefactos, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar, ¿no? Hay que más o menos ver cuál es el efecto de usar la herramienta, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, y si tiene sentido aplicarlo en el modelo en el cual estamos trabajando en ese momento, ¿no? Por eso que en general nosotros en antamina no usamos
ni cuadrantes, ni votantes, ¿no? Por lo menos para el modelo de largo plazo. No estoy seguro cómo funciona el de corto plazo, ¿no? Otra de las cosas es, siempre hay que chequear de vez en cuando unos bloques usando el debug ellipsoid para verificar que el ellipsoide de búsqueda esté orientado de la manera correcta, que esté agarrando el número de muestras correcto, ¿no? En especial la orientación, ¿no? Porque a veces las rotaciones son medias raras, son difíciles de visualizar y a veces te equivocas en un signo y sale mal, ¿no? Entonces es mejor siempre de vez en cuando, más tarde les voy a enseñar cómo se usa. Es bien sencillo, el seteo es el mismo que para Kriging, cómo se usa para poder visualizar los elipsoides de búsqueda y ver, ¿no? Chequear. Por ejemplo, esta herramienta es muy útil cuando hay pesos negativos, ¿no? Si ven que les sale un bloque con valores negativos y quieren chequear qué está pasando, con el elipsoide de búsqueda, con el debug ellipsoid, ustedes pueden calcular cuáles son, pueden hallar qué muestra fue la que interpolaron para ese bloque, qué peso se le asignó a cada muestra, y con eso ustedes pueden chequear si la asignación a ese bloque es correcta o no. Luego, otro aspecto es, siempre, que ya he mencionado varias veces, es la interpolación siempre la debemos hacer en pasos, ¿no? Primero, en rangos pequeños, para tratar de controlar que solo agarren las muestras más cercanas cuando hay suficientes cercanas al bloque, y solo ir aumentando el rango de búsqueda para los bloques que no se encontró suficiente muestras cerca del bloque, ¿no? En general, 2 o 3 veces el espaciamiento promedio entre los taladros es un buen comienzo para el primer elipsoide de búsqueda, ¿no? Por decir, si el espaciamiento promedio es entre 30 a 50 metros, ¿no? Alrededor de 60 a 100 metros para el primer rango, el primer paso está bien, luego ir aumentando en 50% o 100% del rango anterior, ¿no? Si el primer rango es 100, el segundo puede ser 150, y el tercero 200 o 300 metros, que es lo que se usa aquí en Antamina. Quizás aquí en Antamina, como ya tenemos más zonas con un montón de perforación, de repente el rango de búsqueda del primer paso deberíamos reducirlo. En vez de que sea 100 metros, que sea 75 metros, ¿no? Sería cuestión de ver, ¿no? Luego, una de las cosas es que en general, si el número de muestras disminuye, la variabilidad de las leyes en los bloques aumenta y la precisión en la ley de los bloques disminuye. La variabilidad se refiere en el sentido de la variabilidad entre bloques adyacentes, ¿no? Si estamos usando pocas muestras, ¿no? Lo más probable es que el número de muestras que hemos usado en este bloque sean distintas a las del bloque adyacente, las muestras que hemos usado. Entonces, como estamos usando muestras distintas, las leyes entre los bloques van a variar más rápido. Si usamos bastantes muestras, hay más probabilidad que estemos usando las mismas muestras en ambos bloques, las leyes van a variar menos. Como estamos usando pocas muestras, la precisión de la ley en cada bloque va a ser menor, ¿no? En general, nosotros consideramos que eso no es mayor problema, que si la precisión es baja, porque recuerden, nosotros no nos interesa la ley individual de cada bloque, sino nos interesa la ley global, ¿no? Y luego, si la longitud del compósito es menor, la variabilidad de las leyes es mayor, ¿no? Eso es de esperarse, ¿no? Luego, otra cosa, un elipsoide de búsqueda, esto ya les he mencionado anteriormente, un elipsoide de búsqueda muy grande no es necesariamente bueno, porque nos podemos estar saliendo de la hipótesis de la estacionariedad local, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre cuando hacemos elipsoides de búsquedas demasiado grandes, ¿no? Nos podemos estar saliendo. Elipsoides de búsquedas grandes para el paso 3 no son tan críticos, porque sabemos que los bloques que están interpolados en el paso 3 son material inferido, es material de baja certeza, entonces no nos importa si los datos ahí no son muy precisos. Pero
en los pasos 1 y 2, que es de ahí donde va a salir el material medido e indicado, ahí sí nos interesa que se cumpla la hipótesis de estacionalidad local. Entonces en esos puntos debemos tratar de que el episodio de búsqueda no sea excesivamente largo. Como hemos visto, la fórmula de Kriging usa el variograma promedio, el cual se hace una aproximación numérica en función de los parámetros de discretización usados. En general, a mayor número de puntos, más precisión, pero más lento, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? En general, la discretización en el eje Z no debe ser menor a la altura del banco entre la longitud de compósito, ¿no? Es decir, si en antamina tenemos bancos de 15 metros, compósitos de 7.5, la discretización debe ser 15 entre 7.5, 2. No debe ser menor de 2. Y la discretización en planta, en general, debe ser alrededor de 4×4, es lo que les dije, ¿no? En 2 dimensiones debe ser alrededor de 16, ¿no? Y en general, en bloques en 3 dimensiones, el valor nunca debe ser, el valor de la discretización en X por la discretización en Y, la discretización en Z, el producto de estas 3 discretizaciones nunca debe ser menor de 30, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces, simplemente estamos enfatizando acá. Esto es lo que hemos visto. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? En un sitio donde esta es covarianza, por eso es que disminuye, ¿no? Primero es en 2×2×2, 3×3×2, y así se va viendo que más o menos, en este caso en particular, a 9×9×2, entre 8×8×2, 9×9×2, ahí recién se estabilizó, ¿no? Entonces, en este caso en particular, 9×9×2 es el valor apropiado para la discretización, ¿no? Es un valor más alto de lo que normalmente usamos, pero es un caso particular, ¿no? Pero vemos cómo se van estabilizando los valores con la discretización, ¿no? Otra cosa que pasa, esto no nos pasa a nosotros mucho, pero un efecto muy conocido en el Kriging desde hace mucho tiempo es que si tenemos un taladro, por ejemplo, vamos a interpolar solo un bloque con un solo taladro. Por ejemplo, tenemos este taladro, tenemos el bloque acá. No le ponemos un mínimo de compósitos por taladro. Y usa 2, 4, 6, 8, casi 10 compósitos de este taladro. Si hacemos, por ejemplo, usamos el DBAG Ellipsoid y que nos diga, que nos calcule cuáles son los pesos para cada uno de estos compósitos que usó para interpolar en este taladro, vamos a ver que los pesos son mayores en los extremos y disminuyen hacia el centro. Es un efecto que ocurre en Kriging, que es una parte del efecto, es por el declustering. Estas muestras no tienen ninguna muestra de este lado, entonces les da más peso. También estas muestras en el centro están rodeadas de otras muestras, les da menos peso, ¿no? Esto ocurre en general, esto es más problema en 2 casos. Primero, cuando es un solo taladro, y segundo, cuando usan más de 2 o 3 muestras por taladro. Si son 2 o 3 muestras por taladro, no hay problema. Solo cuando tienes así como 9, 10 muestras en un solo taladro que estás usando, ahí es donde se va a ver este tipo de artefacto. Porque teóricamente los pesos deberían ser casi iguales, porque la distancia es casi la misma. Pero es un artefacto de Kriging que hace que en los extremos los pesos sean más altos, ¿no? Pero como nosotros normalmente usamos un máximo de 2 muestras por taladro, esto ni nos beneficia ni nos perjudica, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo, nunca se vayan a rayar, decir ya que use un mínimo de 20 por taladro. Si hacen eso, corren el peligro de que les suceda esto, ¿no? De que les dé pesos que realmente no son representativos, no son pesos que están mal, ¿no? Pero eso solo va a ocurrir en casos de este tipo. Pero es bueno que ustedes sepan para que no lo vayan a hacer. Una de las cosas que ustedes van a ver bastante en la literatura es el efecto del tamaño del bloque en la precisión. Eso ya lo hemos visto anteriormente en la fórmula de la varianza de estimación. Uno de los términos era
el variograma promedio del bloque era un número negativo. Mientras más pequeño el bloque, ese término más pequeño, la varianza de estimación es mayor. Mientras más grande el bloque, ese término más grande, la varianza de estimación es menor, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es el bloque, en particular, mientras más pequeño es el bloque en comparación al espaciamiento promedio de los taladros, menos preciso es los resultados de cada bloque, ¿no? En particular, en general, los resultados ya comienzan a ser muy poco precisos cuando el tamaño de cada bloque es menor que el espaciamiento promedio de los taladros. Por ejemplo, en un sitio como Antamina, que el espaciamiento promedio alrededor de 30 metros, 30, 50 metros en las zonas de más perforación, no es una medida indicado, para obtener resultados precisos por bloque, deberíamos tener bloques de unos 30 por 30 o 40 por 40, ¿no? Pero eso es geoestadística. Nadie hace las cosas simplemente para cumplir la teoría de geoestadística, ¿no? Nosotros definimos el SMU, no, el tamaño del bloque, no para para seguir las ganas a los geoestadísticos. Lo hacemos porque hay unos criterios de ingeniería que nos definen: este es el tamaño adecuado para este tamaño de depósito y la forma en cómo lo voy a minar, ¿no? Ese debe ser el criterio en que tú escoges el tamaño del bloque, no porque un geoestadista te dijo: no, para el espaciamiento de taladros que tú tienes debe ser un tamaño de bloque 50 por 50 por 30. No tiene sentido, ¿no? Entonces, en general, el tamaño del bloque es mucho menor que el espaciamiento de taladros, ¿no? Y a veces se usan hasta bloques incluso mucho menores del SMU para poder acomodar la geología, lo que se usa cuando se usa, por ejemplo, subbloques en Datamine, ¿no? Los bloques son incluso más pequeños todavía, o como estamos haciendo aquí en Altamina. En vez de criar usando los 20 por 20 por 15, estamos criando 10 por 10 por 15, que son menores que el SMU, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este asunto de acá? Esto sigue existiendo, pero lo que pasa es que no le hacemos caso. Decimos, simplemente para modelos de largo plazo, a nosotros no nos interesa que los resultados sean precisos para cada bloque. No nos interesa el resultado de un bloque. Nos interesan los resultados globales, ¿no? Nosotros no vamos a minar Antamina en función de los resultados de largo plazo. No vamos a decidir si un área de Antamina es desmonte o mineral en función de los resultados de largo plazo. El modelo de largo plazo, el modelo de recursos, es solo una guía para planificación, no es una guía para el minado. El minado se va a hacer usando el modelo de recursos, que diremos modelo de control, que usa tamaño de bloques que son casi del tamaño del espaciamiento de los taladros. Ahí ya cumplimos esto. Entonces, en el modelo de control, en el que necesitamos resultados precisos, sí cumplimos esto, porque ahí sí necesitamos la precisión. Pero en el modelo de largo plazo, en el cual no necesitamos resultados precisos por cada bloque, recuerden, en largo plazo no nos interesa cada bloque, sino el resultado global. Entonces, ahí decimos, ¿qué importa? Nosotros nos interesa más que nuestro modelo de recursos sea utilizable por la gente de ingeniería, que la gente de ingeniería pueda, que el modelo de recursos esté en base a un SMU que esté definido en función de parámetros de ingeniería adecuados al tamaño y la tasa de minado del depósito. Y entonces no importa si los resultados de cada bloque no son tan precisos como debieran, ¿no? En general, entonces, el procedimiento que nosotros usamos, y ese es el que se usa en Antamina, es: se interpolan los bloques y se optimiza por la variabilidad de las leyes a nivel de SMU y por la correcta reproducción del cambio de soporte, ¿no? Lo que nos interesa es tener leyes en cada bloque por separado, más o menos que hay una cierta variabilidad en las leyes. Por eso es que tratamos de que no usar un número excesivo de muestras en cada bloque, para que haya una cierta variabilidad. Y lo importante es que las leyes estén en el soporte del tamaño del bloque. No parece que usamos el jerco para chequear eso. Entonces,
siempre y cuando la ley global esté bien, la variabilidad más o menos corresponda a la variabilidad real más o menos de los bloques y el cambio de soporte esté correcto, para nosotros es suficiente. O sea, en general estamos sacrificando precisión por variabilidad, ¿no? Y eso es una decisión que se ha tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de recursos es solo para planificación de largo plazo. Cambio por un modelo de corto plazo, el modelo de control, ahí sí no podemos estarnos tomando estas esto, ¿no? Tenemos que tomar otra decisión, está optimizado distinto, ¿no? Volvemos a lo mismo que dije en la mañana. Un modelo de bloques está optimizado para un uso específico. Nosotros tenemos el modelo de largo plazo para un uso dado, un modelo por control para un uso dado. Entonces, optimizamos la interpolación para el uso que se le va a dar al modelo de bloques, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué uso le vamos a dar al modelo de bloques y optimizar los resultados de interpolación en función de ese uso que le vamos a dar. Está claro esta parte, ¿no? Que a veces, ¿no? O sea, nosotros podríamos incrementar la precisión de las leyes en los bloques aumentando el número de muestras con el que interpolamos la ley de los bloques, pero eso va a causar después que las leyes sean demasiado suavizadas y que de repente no se obtenga el cambio de soporte correcto. Entonces, para el uso que le vamos a dar el modelo de bloques, vamos a sacrificar un poco la precisión con tal de tener una variabilidad más o menos adecuada y que el cambio de soporte, que el soporte del modelo de bloques, los resultados estén de acuerdo al soporte del modelo de bloques. Entonces, nosotros en general tenemos el criterio que el tamaño del bloque no debe ser definido por un geostadista, debe ser definido por ingeniería, de decir, ya, este es el tamaño del bloque adecuado para el tamaño del depósito, la tasa de minado, la selectividad que se va a hacer, y después, una vez que ya se seleccionó el modelo de bloque, ya nosotros nos acomodamos a cómo lo vamos a interpolar. Otro aspecto es el aspecto del conditional bias. Esto ya lo hemos visto. En general, el resumen es el caso ideal sería algo así, ¿no? Tenemos la ley estimada, la ley real, tenemos la línea de regresión entre la ley estimada y real es 45 grados. La ley estimada y la ley real en promedio son iguales a cualquier cutoff. Entonces, ahí no hay conditional bias. Lamentablemente, esto nunca ocurre. La pendiente de la línea de regresión, en vez de 45 grados, es menor casi siempre, ¿no? Entonces, estamos estimando una ley mayor a bajas leyes, una ley menor a altas leyes, ¿no? Eso es lo que pasa. En general, esto no es un mayor problema en modelo de largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a usar, de nuevo, no vamos a usar el modelo de largo plazo para minar la mina. No, el modelo de largo plazo es solo para planificar. No vamos a usar el modelo de largo plazo para decidir este bloque es mineral y este bloque es waste. No vamos a hacer eso, solo vamos a hacer con el control, ¿no? Este modelo de largo plazo es simplemente para planificación, nada más. Entonces, en ese caso, un poco de conditional bias no hace daño. Ya demasiado sí, ¿no? Pero vamos a tratar que el conditional bias no sea excesivo, pero al mismo tiempo no nos vamos a preocupar si ese conditional bias, si hay algo de conditional bias, ¿no? ¿Ese coeficiente de correlación hay algún límite? No, aquí no estamos mirando
Coeficiente de correlación te mira la dispersión con respecto a la línea. En este caso es la pendiente de la línea de regresión. Ya, la comparación de esos dos ángulos, Ujú. ¿hay algún rango mínimo? En general, no tanto. La cosa es, porque en largo plazo más importancia nosotros le damos a reproducir bien el cambio de soporte, que es lo que vemos con el GERCO, ¿no? Más importancia le damos a eso que al conditional bias. Conditional bias sabemos que existe, lo podemos chequear, es un poco más difícil, eso se puede chequear un poco en general no lo vamos a poder chequear bien porque nunca sabemos en la ley real. Podemos chequear un poco con reconciliación, con eso, pero en general no es algo que nos preocupe mucho. Sabemos que está ocurriendo, pero no nos estamos preocupando mucho porque más nos interesa otras cosas. En este caso, que el modelo reproduzca el cambio de soporte adecuado, ¿no? Una de las cosas que quiero volver a repetir es que el conditional bias es producto de la interpolación lineal, no es algo producido solo por Kriging. Cualquier interpolador lineal va a causar siempre algo de conditional bias, no es que ordinary Kriging esté causando y que si uso inverso de la distancia ya no va a pasar, no, eso es falso, ¿no? Es cualquier estimador lineal va a causar conditional bias. Y global, la falta de vías, el sesgo global no significa que no va a haber conditional bias, ¿no? Lo inverso es lo normal. En la mayoría de los casos, si nuestro modelo está bien hecho, no va a haber sesgo global, pero sí va a haber algo de conditional bias. Guillermo, en el caso B que estás poniendo ahí, en los valores más bajos, o sea, para campos más bajos sería subestimada, ¿no? Y para ellos no sería sobreestimada. Sí, o sea, estamos aquí sobreestimando el dato mayor, ¿no? Estamos Sobreestimando los valores. Subestimando, ¿no? subestimando, 45 es así, ¿no? Entonces, estamos subestimando los bajos y sobreestimando los altos. Aquí, si aquí estarían igual, este es mayor. Entonces, si estamos sobreestimando los bajos y subestimando los altos. No, al revés, ¿no? Subestimando. Aquí, si aquí estarían igual, este es mayor. Entonces, si estamos sobreestimando los bajos y subestimando los altos. No, al revés, ¿no? Subestimando. A ver, vamos a ver, este es 1, este es 1, aquí es 2, por ejemplo. Estamos diciendo 1, pero en verdad es 2, estamos subestimando Subestimando. Los altos. los bajos. Subestimando. Y lo inverso acá, estamos sobreestimando Los altos. los altos. Este conditional bias vamos a ver un poco más mañana cuando veamos el asunto del cross validation, ¿no? Que el cross validation es una parte de la validación que se usa más que todo por control, que es precisamente usamos eso para definir cuál es el posible grado de conditional bias que encontramos. Y en estos casos nosotros vamos a seleccionar el mejor método de interpolación en función de que tratemos que la línea de regresión esté lo más cercano a la pendiente, lo más cercano a 1, ¿no? que es 45 grados, ¿no? Pero, como les digo, para modelos de largo plazo en general no nos preocupa mucho, ¿no? Esto lo vamos a chequear indirectamente cuando veamos lo de GERCO. En general, ¿cómo podemos manejar conditional bias? Se puede reducir incrementando el tamaño del bloque o incrementando el número de muestras. En general, ninguna de estas dos opciones
no podemos estar aumentando el tamaño del bloque, al revés lo hemos disminuido, ahora estamos trabajando con bloques más chiquitos. Y el número de muestras no nos conviene porque si incrementamos el número de muestras, esto incrementa el multiple de las leyes y produce curvas de tonelaje y ley que pueden ser sesgadas, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros no ponemos demasiado esfuerzo en tratar de corregir conditional bias. Sabemos que ocurre, pero no nos preocupa para el modelo de largo plazo, como estoy hablando. Entonces, en general, la política de AMEC en cuanto a conditional bias es que en los recursos de largo plazo damos prioridad a reproducir las curvas de ley tonelaje correctamente, obviamente que no haya ningún sesgo global, ¿no? Y sacrificando un poco de conditional bias. En cambio, en OR control, ahí sí los estimados deben ser correctos y precisos y el conditional bias debe ser lo mínimo posible. Ahí sí ponemos esfuerzo en minimizar el conditional bias. Pero a largo plazo, en general, no nos preocupamos tanto. No es un efecto. El conditional bias es más cuando tú estás tratando de determinar que este bloque va a ser mineral o desmonte, ¿no? Y si va, no, y es el conditional bias es lo que te puede causar lo que se llama misclassification, lo que mandas desmonte al botadero, desmonte a la chancadora y mineral al botadero, ¿no? Eso sin tomar en cuenta otros efectos, ¿no? Es simplemente por cómo está el modelo, ¿no? Entonces, siempre va a ocurrir, nosotros vamos a tratar de minimizarlo. Luego, ahora vamos a ver unas cuantas cosas con respecto a algunas críticas que se le hacen respecto al kriging. Una de las críticas típicas es que es muy suavizado, ¿no? Que es muy smooth, pero en general, no, esa es una de las críticas típicas, ¿no? El kriging es muy suavizado, no sirve, ¿no? Pero lo que no entiende es que en general todos los métodos de interpolación lineal son suavizados, ¿no? Los únicos que no son suavizados son el poligonal y el NN, pero el poligonal y NN no producen, pueden producir modelos de recursos con sesgo, sin sesgo global, pero producen un conditional bias que ya es excesivo, ¿no? Entonces, y están en un soporte que no es el adecuado, ¿no? En vez de estar en soporte de bloque, están en soporte de compósito. Entonces no son adecuados, ¿no? Siempre cuando ya tratamos de corregir por el efecto del soporte, vamos a producir un suavizamiento de las leyes. Eso es algo inevitable. La única forma de poder obtener un modelo de bloques, que las leyes sean representativas del soporte del bloque, es produciendo un modelo suavizado. No hay otra forma, ¿no? Los valores de los bloques siempre deben ser suavizados con respecto a los compósitos, eso es obvio. Hay mucha gente que lamentablemente critica kriging porque no entienden el principio del cambio de soporte, ¿no? Las leyes de los bloques deben tener una varianza menor que las leyes de los compósitos. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Es algo un poco intuitivo, no se sabe, ¿no? Si estás agarrando bloques más grandes, la varianza va a ser menor, ¿no? Entonces, pero hay gente que espera que la varianza de los bloques sea exactamente igual a la de los compósitos. Eso es imposible, está mal. La única forma de obtener eso es con un NN, pero un NN no está en soporte de compósitos, no en soporte de los bloques, ¿no? Y en general, lo que debemos hacer siempre es que debemos chequear que el nivel de suavizado de nuestro bloque sea el adecuado. No decir, ya, ordenar el kriging siempre provoca un modelo suavizado, ya que importa que salga como salga, ¿no? No. Hay el nivel adecuado de suavizado y hay niveles que son o demasiado o muy poco. Nosotros debemos tratar de que sea el adecuado, ni mucho ni muy poco. Y eso, como vamos a ver mañana, se hace con el GERCO. El GERCO nos permite determinar, medir que nuestro modelo de bloques tenga un nivel de suavizado adecuado. ¿El chequeo con GERCO que se hace es una crítica? No. La crítica es esto, que es muy suavizado.
Y esta es la respuesta. ¿No? La respuesta es que todos los métodos son suavizados y es lo que tú esperas. Si no es suavizado, está mal, ¿no? Siempre los resultados de los bloques van a estar suavizados. Obviamente, si hay un sesgo global, está mal, al menos que los compósitos hayan estado, haya un clustering en tus compósitos que te causan que la ley sin de clustering de estos compósitos no sea representativa de la ley real, ¿no? Pero en general, mientras no haya un sesgo global, nosotros siempre vamos a esperar que la ley de nuestros bloques sea suavizada con respecto a la ley de nuestros compósitos, ¿no? Si no es así, algo está mal, ¿no? Lo único es que nosotros debemos chequear que el nivel de suavizado sea el adecuado, nada más, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el GER, por eso ya lo vamos a ver mañana cómo se usa. ¿Está claro todo lo con respecto al suavizado? Entonces pasamos ahora al siguiente punto, que es blowouts. Blowouts es cuando tenemos, es el efecto de los outliers, ¿no? Tenemos una muestra de alta ley que hace que un montón de bloques alrededor de esa muestra de alta ley tengan alta ley, ¿no? De nuevo, esto pasa con cualquier método de interpolación lineal, ¿no? Porque como estamos combinando muestras, no sé, tenemos muestras acá que tienen valores menores y nosotros hacemos un promedio ponderado siempre en cuanto a la distancia, siempre los bloques más cercanos a la muestra de alta ley van a tener alta ley, ¿no? Eso es normal. A veces eso se pueden ir demasiado, pero eso va a pasar con cualquier método de interpolación lineal. Las formas de cómo controlar esto no son limitados a Kriging, se aplican a cualquier método de interpolación lineal. Capping, el outlier restriction, todo eso son métodos que se pueden aplicar ya sea a Kriging o inverso a la distancia, incluso al NN. Son métodos para controlar los blowouts que son independientes del método de interpolación, ¿no? Hay unos que dicen que la única forma de controlar blowouts es usando MIK, ¿no? Entonces por eso dicen que esa es la razón por la cual se debe usar MIK. Pero MIK lamentablemente tiene razón, puede solucionar el problema de los blowouts, pero introduce otros problemas, ¿no? Entonces es por eso que nosotros en general consideramos que los blowouts, si los comparamos con otros métodos de interpolación lineal, Kriging no es ni mejor ni peor, ¿no? Hay formas de controlarlo, ¿no? Capping, outlier restriction, o sea que no es un problema grave, nosotros podemos controlarlo y siempre hay que tener en cuenta chequear que los blowouts no sean producto de un mal control geológico, ¿no? SPH, no, de repente estamos juntando dominios que no deberíamos juntar, o no hemos debido separar estos dominios, o hemos debido separar dominios que no hemos separado. Entonces, pero el criterio aquí, o sea, lo importante, la idea aquí es que blowouts no es algo necesariamente propio solo de Kriging y que hay formas de cómo controlarlo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos blowouts, hacemos una interpolación y vemos blowouts en nuestro modelo, hay formas en cómo podemos controlar. De repente hemos usado la restriction, pero el cutoff que usamos era muy alto, o la distancia que le pusimos era muy larga, tenemos que controlarlo, hay formas de controlar, ¿no? Y por eso que en especial la validación visual es muy crítica, porque los blowouts en general no los podemos detectar de otra manera, ¿no? Es muy difícil detectar blowouts con swag-plots o con cualquier box-plots, histogramas, no hay forma. La única forma es la validación visual. Por eso la validación visual siempre debe ser, como vamos a ver mañana, el primer paso en la validación. Primero, un chequeo visual de todas tus secciones y todas tus plantas. Una vez que ya no has detectado nada malo, ahí recién ya te puedes ir a hacer histogramas, todo el resto. Pero nunca debes pasar a hacer histogramas, box plots, contact plots y todo lo demás sin haber hecho una validación visual. Pues si no, puedes estar perdiendo tiempo.
Después ves, porque los histogramas, box plots, contact plots, GERCOS, swap plots, nada de eso te va a detectar blowouts. Porque los blowouts son efectos locales, que para el tamaño del depósito, sus efectos locales se van a diluir, ¿no? Entonces, la única forma de detectarlos es mirando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Sí, tenemos tiempo. Ya. Algunas cosas con respecto a cómo usar dentro de MindSight, cómo setear todo lo que es el kriging. Vamos a ver algunos criterios, unas cosas que son importantes para tomar en cuenta, especialmente cómo se setea lo que yo le llamo el Big Box, el elipsoide de búsqueda, los ejes de elipsoide de búsqueda, las rotaciones y otras cosas más. Entonces vamos a pasar a ver esto, luego vemos lo del 4C, pero ahorita lo importante vamos a ver esto ya casi lo último que tenemos para lo que es interpolación. Simulación, el objetivo principal de la simulación, y eso de repente mañana si tenemos tiempo puedo hablar un poco, lo puedo ir adelantando. La simulación condicional, el objetivo no es estimar. ¿Cuál es el objetivo de la estimación? Es obtener un valor en cada bloque de tal forma que podamos tabular esos valores y poder hacer una planificación en base a esos valores en largo plazo o aminar esos valores en corto plazo. Pero básicamente lo que nos interesa es solo el valor en el bloque. ¿Cuál es el valor más probable en ese bloque? En función de los datos que tenemos. Ese es el objetivo de estimación. Y está orientado al objetivo de que nosotros queremos. Nosotros en general, para lo que es planificación, nos basta con tener un solo valor en cada bloque. Simulación, el objetivo de la simulación no es obtener el valor en ese bloque. Tampoco trata de obtener ese valor en ese bloque de una mejor manera. Lo que trata la simulación es tratar de ver qué incertidumbre hay con respecto al valor en ese bloque. O sea, la idea de la simulación no es obtener un valor en un punto dado, sino ver qué incertidumbre hay en los valores en ese punto. En este caso, en un bloque, ¿no? Entonces, el objetivo de la simulación es más que todo caracterizar la incertidumbre. Nosotros estamos diciendo que Antamina tiene 500 millones de toneladas de medio indicado, por decir. ¿Qué incertidumbre hay en estos valores? ¿Cuál es el mínimo que podría haber? ¿Cuál es el máximo en que podría? O sea, estamos diciendo un solo valor, pero en verdad ese valor nosotros sabemos intuitivamente que es aproximado. En verdad ese valor puede variar. Pero ¿entre qué valores puede variar? ¿Cuál es lo mínimo que puede ser? ¿Cuál es lo máximo que puede ser? No solo el tonelaje, las leyes. Estamos diciendo que la ley promedio va a ser, por decir, no me acuerdo ahorita, pero 1.2% de cobre. Pero ¿cuál es lo mínimo que sería? ¿Cuál es lo máximo que sería? ¿Qué probabilidades hay de que realmente obtengamos ese valor que hemos dicho? Ese tipo de información es la que nos puede proveer la simulación condicional. Nos puede decir qué tanta probabilidad, cuáles son las probabilidades de obtener una ley dada, cuáles son el peor caso que podríamos tener, y eso nos puede dar cuál es el mínimo de ley y tonelaje que obtendríamos, el mejor caso, nos puede dar cuál es el caso más óptimo o cuál es la división estándar. O sea, no solo vamos a decir el tonelaje de Antamina es 500 millones de toneladas, pero podemos decir es 500 millones de toneladas más menos tantas toneladas. No podemos ya estar definiendo nuestras cosas no solo en función de un valor, sino un valor más una incertidumbre asociada a ese valor. El problema es, como toda herramienta, toda herramienta está orientada a un uso. Y el problema es, en Antamina en particular, alguien le va a dar uso a esta información. Si no va a haber nadie que le dé uso a este tipo de información, no tiene sentido usarlo. ¿Para qué te vas a matar haciendo un modelo de simulación condicional de Antamina si al final la información no la van a usar? ¿Quién va a usar esta información? Siempre antes de hacer algo,
eso es lo que te debes de preguntar, no solo simulación condicional, sino cualquier cosa. ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? Y de ahí recién ves qué herramienta debo hacer para eso, ¿no? Si el único objetivo es obtener el mejor valor que yo puedo en cada bloque, porque eso es lo que van a usar, lo que estamos haciendo es suficiente. No necesariamente quiere decir que sea bueno. De repente hacer simulación condicional sería mejor, pero si no hay nadie que lo vaya a usar, no hay las herramientas para hacer uso de la simulación condicional, porque uno de los grandes problemas con simulación condicional es que, especialmente en minería, todavía no se han desarrollado bien las herramientas para hacer uso de los resultados de simulación condicional. Hay programas que te permiten hacer simulación condicional, pero hay muy pocos programas, o mejor dicho, casi no hay, que te permitan hacer uso de los resultados de simulación condicional, especialmente desde el punto de vista de ingeniería, no hay programas o programas que sean fácilmente accesibles fuera de ciertos programas que han hecho en algunas universidades que te permitan trabajar con 100 realizaciones de un modelo de recursos para que te permitan establecer cuál es la variabilidad en las reservas de un depósito o hacer diferentes planes de minado en función de las distintas realizaciones. No existe eso, ¿no? Todas las herramientas de minería están creadas asumiendo que solo hay un modelo de bloques con un solo valor en cada bloque, ¿no? Entonces ese es el problema. Es en cierta manera un círculo vicioso, ¿no? Mientras no usemos simulación condicional no va a haber las herramientas para usarlo. Mientras no haya las herramientas para usarlo no vamos a usar simulación condicional, ¿no? Entonces en cierta manera va a necesitar que las herramientas se vayan creando poco a poco hasta que ya se vuelva tan común que ya los software tipo Mindsight, tipo Gencom comiencen a volverlo común. Pero como siempre, de nuevo, lo importante es qué necesidad hay de esa herramienta, qué necesidad hay y qué uso se le puede dar y si alguien lo va a usar. Si en el fondo nadie lo va a usar, no tiene sentido hacerlo. No, ese es el problema con la simulación condicional. Es más importante la simulación condicional en petróleo, porque en petróleo tienen tan pocos datos que ellos saben que el valor que obtengan en un bloque, el error en ese bloque es inmenso. A ellos más les interesa saber cuál es el error que saber cuál es el valor en el bloque. Más importante para ellos es el error que el valor en sí. ¿Por qué? Porque tienen yacimientos de varios kilómetros de largo con 3 pozos, y los 3 pozos están en una sola partecita del depósito, tienen que extrapolar todo el yacimiento. Entonces la extrapolación, eso está causando un montón de error. Ellos saben que hay error en los resultados que obtengan. Entonces no les interesa tanto el resultado en sí, el estimado, sino cuál es el mínimo que puede obtener, cuál es el máximo que puede obtener, cuál es lo más probable que puede obtener. Y para eso sí es útil la simulación condicional, ¿no? Entonces es por eso que simulación condicional en petróleo está bien desarrollada. Y ellos casi no hacen estimación como lo que nosotros hacemos, porque no les sirve para nada, ¿no? Entonces, pero es todo por el uso. O sea, ellos usan simulación condicional porque le dan un uso. Y es un uso que tiene sentido, ¿no? En su caso, no tiene mucho sentido estimar un solo valor porque tienen tan pocos datos que el error que pueden obtener es muy grande. Más importante es ver cuáles son las implicancias del error más que cuál es el valor promedio. En cambio, en minería, en general, nos interesa más por el momento los valores promedio. Eso no quiere decir que la incertidumbre en los datos no sea importante, es importante. Lo ideal sería poder hacer uso de simulación condicional para determinar qué errores estamos cometiendo y más que todo cuál es la dimensión de los errores que estamos cometiendo. Pero como no hay el uso o alguien que le vaya a dar uso a esa información, no tiene sentido hacerlo. Primero, nosotros tenemos que ver todo como una compañía que vende un producto. O si tenemos un producto que, en este caso el modelo
modelo de recursos, tenemos un cliente que nos lo va a comprar, que es ingeniería. Si queremos hacer simulación condicional, tenemos que ver quién nos lo va a comprar. Si nadie nos lo va a comprar, ¿para qué hacerlo? Pero en marketing existe la idea de siempre, ¿no? Si tenemos un producto, nosotros hay que enseñarle al cliente cómo usar el producto, venderle la idea al cliente, ¿no? Pero en ese caso sería venderle la idea a los de ingeniería. Oye, esto sería interesante, ¿por qué no lo hacen? Miren, en tal mina están haciendo, en otra mina también lo hacen así. Y una vez que el cliente ya está interesado en el producto, ya se lo puedes vender, ¿no? Pero si primero lo haces y no hay nadie que te lo compre, estás trabajando por gusto, ¿no? Primero tienes que conseguir que el cliente, venderle la idea al cliente, ¿no? De que le interesa, de que simulación condicional es bueno. Y al final ellos te van a estar exigiendo que le hagas, que hagan la simulación condicional, que no, estimación simple no es suficiente, que Antamina necesita que ahí, una vez que te pidan, ahí ya lo haces, ya, ahí te vas a arrepentir de haberles vendido la idea. Pero esa es la cosa, ¿no? En simulación condicional, mientras no hay, o cualquier herramienta en general, mientras no haya un usuario para esa herramienta, no tiene sentido. Nosotros solo estamos, simulación condicional es un producto intermedio, ¿no? Simplemente es un producto, el resultado de simulación condicional es un producto para que alguien lo use, no es un producto que es bueno de por sí, ¿no? Y lamentablemente el producto de la simulación condicional no es algo que nosotros vayamos a usar. En general, la idea es algo que ingeniería utilizaría. Entonces, en ese caso, como va a ser así, nosotros tenemos que venderle la idea primero a la ingeniería, de que ellos, si es que ellos quieren meterles la idea que eso es algo bueno, y ellos nos lo tienen que pedir. Mientras no sea así, no vale la pena. Dime, en el yacimiento de diamante, ¿cuál utilizamos? Ahí, diamante es un caso bien chistoso. Porque diamante tiene tanto error que ya ni se dan el trabajo de chequear. El problema en diamante es algo tan raro que tú no puedes estar muestreando para ver si la ley que tú has estimado es correcta, ¿no? Tú simplemente mandas el material a la planta y ves cuánto sale y más o menos en función de eso ves si estuvo bien o no. O sea, básicamente usas reconciliación. No hay grade control en yacimiento de diamante. Lo único es un poco de chequeo geológico, de que estés en las unidades que se conocen que son diamantíferas y las unidades que no son diamantíferas, tratas de nominarlas, pero aparte de eso, no hay un control de muestreo, sacar muestras para que las analicen, ver si la ley de diamantes que dijiste es correcta. No, eso no existe. En los yacimientos de diamantes no se hace ore control como nosotros conocemos. Simplemente, lo único es un control geológico, ¿no? En todos los yacimientos de diamante hay distintas etapas, distintas kimberlitas, unas son diamantíferas, otras no, unas tienen más leyes, otras no. Entonces, se usa simplemente el control geológico de enfocarse solo al minado de las que se sabe que son diamantíferas, las que no son se mandan como desmonte y las que son diamantíferas se mandan a la planta y punto, ¿no? Ese es el control geológico. ¿Tu modelo para calcular cuánto tiene? Lo único que hace es calcular la ley promedio por unidad litológica, ¿no? Y el otro punto es que en diamante la ley promedio no lo dice todo. En oro, en cobre, una tonelada de oro producida por antamina o una tonelada de cobre producida por antamina vale igual que una tonelada de cobre producida por Sauer. Un diamante producido por una mina, un diamante de un quilate, incluso otro diamante de un quilate de la misma mina, pueden tener valores de hasta 1000 veces de diferencia. Entonces el valor del diamante no está en función del peso, está en función de la calidad del diamante, ¿no? Entonces eso introduce todos unos problemas. Lo que se trata es de evaluar cuál es el valor promedio de los quilates en la unidad diamantífera. O sea, usas en verdad dos valores, tratas de estimar cuál es
la ley promedio en quilates por tonelada de una unidad dada, y luego también tratas de estimar cuál es el valor promedio por quilate de cada unidad, ¿no? Entonces, al final lo que te interesa cuál es el valor por tonelada, pero eso va a estar en función de los dos valores. Uno es el valor promedio por quilate y el otro es la proporción de la ley de quilates por tonelada. El problema es que para poder definir bien estos valores necesitas muestras bien grandes. Casi siempre la única cantidad de muestras que puedes obtener bien, especialmente para el valor, es para toda la unidad. Entonces tú asignas solo un valor para toda tu unidad. Es el valor medio, nada más. No. La ley por quilate a veces también la interpolan, pero eso también no varía mucho, porque la cantidad de taladros que tienen son muy pocos, las muestras son relativamente grandes. Entonces, no, es distinto.